Bueno, quise mostrarles esta parte porque de pronto está un poco confusa, ya que estamos terminando de formar el triángulo, pero quiero que les quede claro. El crema igual pasamos por encima del triángulo que ya se cerró. Lo mismo, ya saben que este va corrido, el morado o púrpura sigue igual. Acá lo único que hice fue aumentar el azul oscuro en el crema para que me quede un triángulo de cabezas. Acá el triángulo con púrpura solamente me queda un punto azul oscuro y voy a hacer los dos púrpuras del lado para seguir cerrando el triángulo. Listo. Entonces quise mostrarles esta vuelta para que no se vayan a confundir. Es muy importante hacerla bien porque esto que nos quede en esta parte de abajo es lo mismo que vamos a repetir en el momento que yo les diga que ya estamos en el centro del diseño. Listo, entonces por eso quiero que quede muy claro para que en el momento que ustedes estén haciendo la parte de arriba sepan qué hicimos en la parte de abajo, que no tengan duda, que no tengan inconvenientes en el momento de realizar lo mismo. Entonces acá en el centro del azul estoy aumentando el azul oscuro acá, perfecto, para que me quede un triángulo de cabezas. Ahora el azul claro, el azul oscuro. Por eso quise explicarlo para que ustedes lo vean tejer. Es muy fácil entender cuando estamos viendo de qué les estoy hablando. Yo les platico y voy tejiendo porque ustedes pueden memorizar. Ahora vamos a hacer un azul oscuro. Recuerden que acá en el centro solo me queda espacio para un azul oscuro. Y acá vamos a hacer los dos púrpuras. En la vuelta que sigue ya vamos a tapar este azul oscuro con púrpura. Este triángulo acostado lo vamos a tapar con azul claro para que quede igual que este. Listo, con azul claro. Y ya les muestro cómo vamos a continuar para seguirles explicando los detallitos y no se me vayan a confundir. Bueno, quiero mostrarles acá lo que hice sencillo. Ya les había dicho, iba a pasar azul claro por encima del azul oscuro. Este crema realmente es una vuelta muy fácil de entender. Quise mostrárselas para que no se me vayan a perder, pero está muy sencillo. Acá hice lo mismo, pasé por encima de todo. Y acá voy a retomar haciendo aquí un punto por encima del azul oscuro. Entonces llego hasta el borde. Antes dejaba un crema libre para empezar el azul oscuro, no, al contrario, en esta vuelta para retomar nuestro diseño, para empezar a cerrarlo, vamos a hacer lo contrario. No dejo un crema libre, sino hago un crema sobre el azul y voy a hacer los dos azules y hago 4 azules claros porque estos son los que me faltan para el triángulo de pie, ya que en la parte de abajo tengo el triángulo de cabeza púrpura, pues ahora voy a hacer el triángulo de pie azul. Me queda un azul claro libre, no pasa nada porque como voy a empezar a correr el diseño para allá, hago uno en azul oscuro y hago uno en crema. Ahí me quedaron los dos azules oscuros que necesitaba. Acá voy a hacer dos cremas y voy a hacer lo mismo. Vamos a empezar a trabajar igual. Entonces voy a hacer este triángulo, pero lo voy a hacer de pie. Entonces hago dos cremas y hago 4 azul oscuro. Eso es lo que tengo que hacer para que mi diseño empiece a quedar igual que la parte de abajo. 1, 2, 3 y 4.
Vuelvo y hago acá 2 cremas y también voy a hacer 2 azules oscuros. En los púrpuras voy a hacer 2 púrpuras y voy a hacer un azul oscuro en el centro. Esto lo voy a hacer porque estoy retomando el diseño como está en la parte de abajo. Y en la parte de abajo solo me quedó un azul oscuro. Acá se pueden dar cuenta. Entonces eso mismo voy a hacer en esta parte. Y hago los 2 púrpuras. Listo. Y este azul claro lo voy a tapar todo con azul oscuro para que me quede el centro ya del diseño como les había explicado, que ya les iba a decir en qué parte quedaba el centro del diseño. Este es el centro del diseño. Así nos va a quedar el centro del diseño y lo único que tenemos que hacer es repetir lo que les expliqué desde la vuelta 0 hasta este momento. Así. Listo. Venga, les muestro. Así tiene que quedar. Igual voy a terminar esta vuelta y les enseño para que tengan más clara la idea. ¿Listo? Entonces recuerden, cuando lleguen acá van a dejar un crema libre porque estos azules los vamos a correr hacia acá. Así como hicimos esto, que lo empezamos a correr hacia adentro, así mismo vamos a correr este hacia acá y ya continuamos con nuestra cosmetiquera. Yo ya adelanté la vuelta, como les expliqué, simplemente es volver a hacer lo mismo de la parte de abajo. Entonces sencillo, acá tenemos 4 negros, acá hice 4, acá tengo 2, acá hice 2, es lo mismo. Ya les enseñé cómo nos devolvemos en el diseño, estoy repitiendo todo lo de la parte de abajo. Eso es todo lo que estoy haciendo. Acá estoy abriendo el triángulo, acá lo estoy cerrando. ¿Listo? Igual este está de cabezas, este está hacia arriba. Eso es todo lo que he hecho. Y acá quiero mostrarles cómo vamos a retomar el triángulo. Ya cuando estoy en esta vuelta cuento mis puntos y acá ya tenía 20 puntos. Entonces separo 10 puntos crema, voy a hacer 2 azul oscuro y voy a hacer los 10 cremas que me quedan. Me quedan 10 cremas porque recuerde que estamos corriendo hacia allá, entonces alcanzo a hacer un crema encima del azul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y encima del azul es mi punto 10. Ahí me quedó perfectamente. 10 cremas y seguimos trabajando como hicimos este. ¿Listo? Yo voy a adelantar y ya les enseño cómo nos queda. Bueno, ya terminé la cosmetiquera, solo quería enseñárselas antes de ponerle la cremallera. Es muy hermosa, realmente quedó preciosísima, se para solita, quedó bien ajustada la puntada, quedó muy bonita. Voy a hacerle una vuelta, voy a terminarla con una vuelta de puntos deslizados. Voy a enseñarles cómo se hace para que estos hilos queden súper ajustados y no se me vayan a salir después. Quiero mostrarles también que solo hice la parte que les enseñé de abajo. Esto que les enseñé desde un principio, en el momento que les dije solo lo vamos a repetir, eso fue lo que hice, repetirlo, tal cual, los bordes, todo, no hice algo diferente. Entonces empecemos con la vuelta de puntos bajitos para que ustedes entiendan de qué les estoy hablando de la última vuelta. Bueno, voy a empezar la vuelta de puntos bajos. Yo lo voy a hacer en azul oscuro, pero en este momento para enseñárselas a ustedes quiero mostrarla con un hilo clarito para que ustedes entiendan qué es lo que estoy haciendo realmente. Estos hilos ya los podemos cortar, no los voy a cortar aún porque quiero ajustarlos bien en el momento de
de hacer esta vuelta para que queden bien apretaditos y no se vayan a salir, pero ya no los vamos a usar. Listo, entonces ya los voy a pasar para la parte de atrás. En mi caso pues pasaría todos menos el azul, porque el borde lo voy a hacer todo azul, pero para enseñarles a ustedes sí escogí este tono para que ustedes me entiendan mejor. Es un punto deslizado, es un punto muy conocido, realmente es un punto muy fácil de hacer, para nada es complicado y es un punto que ustedes encuentran en muchos tutoriales. Yo lo hago para que se aprieten los hilos y no se me vaya a desbaratar luego la mochila. Entonces empezamos. Punto deslizado, simplemente saco el punto y lo paso. Eso es todo, es un punto muy sencillo. Punto deslizado y eso es todo lo que voy a hacer. Punto deslizado. No hay otra forma de hacer el punto deslizado en este borde para que nos quede bien ajustadito. Esto ayuda a que estos hilos se aprieten un poco más y no se nos vayan a salir luego. Eso es todo. Entonces solo vamos a hacer esto sin saltarnos ningún punto, sin ajustar el punto deslizado. No lo podemos ajustar, no lo jalen mucho porque se nos recoge el borde y no queremos que se recoja. Lo estamos haciendo solamente para darle un terminado, pero no queremos que se recoja el borde. Eso es todo lo que van a hacer, lo van a continuar así y listo. Eso es todo, nos vemos en un próximo tutorial. Por favor suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, recomienden mis trabajos, por favor. Agradezco mucho sus buenos comentarios, valoro mucho sus preguntas, trato de responder a todas sus inquietudes y nos vemos pronto en un tutorial nuevo.